Buenas tardes, somos del Colegio Divino Maestro. Venimos a presentarle nuestro tema Erasmo de Rotterdam. Mi grupo está conformado por Capacho, Velázquez, Vaquero. Somos del curso 11-1, somos el grupo número 3. Biografía. Erasmo de Rotterdam nació en Rotterdam, Países Bajos, el 28 de octubre de 1466 y murió en Basilea, Suiza, el 12 de julio de 1536. Fue humanista neerlandés de expresión latina, clérigo regular de San Agustín en 1488 y sacerdote en 1492. Pero, incómodo de la vida religiosa, la veía llena de barbarie y de ignorancia. Erasmo de Rotterdam se decidió a dedicarse a las letras clásicas y por su fama de latinista consiguió dejar el monasterio como secretario del obispo de Cambrai en 1493. Cursó estudios en París en 1495 y tras dos breves estancias en los Países Bajos en 1496 y 1498 decidió llevar vida independiente. Visitó Inglaterra en tres ocasiones: 1499, 1505 a 1506 y 1509 a 1514, donde trabó amistad con Jean Colet y Tomás Moro, en cuya casa escribió su desenfadado e irónico elogio de la locura en 1511, antes de enseñar teología y griego en Cambridge. En París inició con Adagios de 1500, un éxito editorial que prosiguió en 1506 con sus traducciones latinas de Luciano de Samosata y de Eurípides y que culminó en Basilea de 1515 a 1517 y de 1521 a 1529, con sus versiones de Plutarco, sus ediciones de Seneca y de San Jerónimo y su gran edición del Nuevo Testamento en 1516. Dicha edición, con texto griego anotado y su traducción latina muy distinta de la Vulgata de San Jerónimo, le dio renombre europeo. Si sus primeros diálogos antibárbaros de 1494 veían compatible devoción y cultura clásica, en el Equiridion de 1504 defendía una audaz reforma religiosa, fruto de las lecciones que había dado para vivir, y sus manuales de conversión latina de 1497 son el origen de los coloquios familiares en 1518 y de gran difusión y resonancia. Fue la crítica de Lorenzo Valla a la versión de Vulgata lo que decidió a dedicarse algo tardíamente a las letras sagradas para reconciliar la cultura clásica y teológica. Se doctoró en esta ciencia en Turín en 1508. En sus viajes, Erasmo de Rotterdam visitó también Padua, Siena, Roma y diversas ciudades de Alemania, en cuyos círculos humanísticos fue acogido de forma triunfal. El Papa León X le dispensó de tener que vestir el hábito para que viviese en el mundo y fue nombrado consejero del emperador Carlos V, a quien dedicó la institución del príncipe cristiano en 1516. Aunque inicialmente no le prestó gran atención, el crecimiento del problema luterano le hizo cada vez más difícil su insistente pretensión de neutralidad. Si en 1517 se había ido a Lovaina, en 1521 hubo de salir de la ciudad y volver a Basilea. Por lo insostenible de su situación, aún distanciándose claramente de Martín Lutero, insistía en no ser beligerante y para guardar su independencia. Pero en 1524 lanzó su disquisición sobre el libre albedrío con una violenta respuesta de Lutero sobre el albedrío esclavo de 1526, y pese a su neutralidad en la pugna de Enrique VIII de Inglaterra con el Papa Clemente VII. Su Cicerciano 1527 refleja ya el desengaño de quien ve sus ideales contrariados por los hechos. Implementada la reforma en Basilea de 1529, Erasmo dejó la ciudad por la misma razón que había dejado Lovaina y se retiró a Friburgo de Brisgovia. Sobre la nueva concordia de la Iglesia 1534. Es una hora en la que no parece poner sus ilusiones, y no hizo comentarios
sobre la ejecución en Inglaterra de Juan Fisher y Tomás Moro. El mismo año recomendó al Papa Pablo III un tono conciliador en el futuro concilio y desde Basilea, donde había vuelto y donde sus achaques no le dejarían salir. Rechazó el cardenalato de poco antes de morir en su obra sobre la pureza de la Iglesia cristiana 1536. Erasmo de Rotterdam quiso unir humanismo clásico y dimensión espiritual, equilibrio pacificador y fidelidad a la Iglesia. Condenó toda guerra, reclamó el conocimiento directo de la Escritura, exaltó al laicaído y rehusó la pretensión del clero y de las órdenes religiosas de ostentar el monopolio de la virtud. Anécdotas. Erasmo fue también pendenciero, misántropo, impertinente, borrachín. Tuvo, sin embargo, un talento incomparable para autopromocionarse y difundir la imagen opuesta a la de un hombre desinteresado, amigo, fiel y amante de la verdad. Resulta interesante que un autor tan asociado con la idea de tolerancia pudiera ser tan injurioso con los demás. En una ocasión en la que un editor publicó una obra adversa, su reacción fue atacarle con toda la artillería a él y a toda su familia. Erasmo pecó muchas veces de cobardía, como cuando no hizo nada por defender a su amigo Tomás Moro, sometido a juicio por oponerse al divorcio de Enrique VIII de Inglaterra. Tomó entonces partido por el rey. Al igual que en otras circunstancias, se decantará por el más poderoso. Ni siquiera intentó ponerse en contacto con la familia de Moro para ofrecerle una palabra de consuelo. Tras la ejecución del inglés, apenas salió de su pluma un breve comentario en el que vino a decir, con lenguaje florido, que él se lo había buscado, por ser tan imprudente como para meterse en un peligroso asunto teológico, en lugar de dejar la cuestión a los especialistas. Pensamiento filosófico. Erasmo de Rotterdam es una de las máximas figuras de la historia espiritual de su generación y tal vez también de la que ha venido después. Se trata de un hombre que se adelanta en mucho sentido a su tiempo, hallándose a menudo más cerca de nuestra época que en la suya. Es un precursor de la constatación conciliar y de postconciliar, que desde la segunda mitad del siglo XX viene caracterizando la vida de la Iglesia. Es un revolucionario que no quiere una revolución, sino una renovación. Lanza la voz contra los abusos de esta institución, abriendo así un camino que pronto seguiría Lutero, aunque a él lo conduciría a la reforma. En su pensamiento, al igual que en sus escritos, la filosofía de Cristo ocupa el lugar central con este nombre denomina, en palabras de León E. Jalquín, a una síntesis de teología y de la espiritualidad, síntesis de hecho conocimiento y de amor alimentada por la maldición y la plegaria y la renunciación, coronada por la unión de Dios. Se trata de la única filosofía que alcanza el fin que todo el mundo busca, la felicidad, meta que solo puede llegar mediante una lucha espiritual cuyas reglas da Enzo en Chiridion. Pero esta filosofía es ante todo un modo nuevo de entender la religión, de forma más anterior, menos ritualizada, más libre, menos eclesiástica. En este sentido, Erasmo es contrario a la austeridad de Claus, el ayuno a la abstinencia. Para él, la auténtica perfección reside en los impulsos anteriores del alma y no en el género de vida, la comida o el vestido. Este le lleva a anhelar una religión de adultos, ligera de equipaje, de dogmas, de ceremonias y de reglas. Sin embargo, lo que encuentra en su tiempo es un cristianismo encasillado, enrocado en certezas, empantanado en angustias de escuria y en decisiones escolásticas. Principales. El elogio a la locura es un ensayo escrito por Erasmo de Rotterdam y impreso por primera vez en 1511. Está inspirado en De Triunfo Statucliae del italiano Faustino Perezuela, natural de Tredozio. En una traducción aparece como título Elogio de la necedad, porque moría en necedad, insensatez, locura. In Children Militis Christiani, publicado en 1503, también llamado Manual del Caballero Cristiano, obra de gran importancia en Europa del siglo XVI. Su primera traducción al español fue publicada Alcalá de Henares en 1526. Coloquios, publicada en 1518, considerada su obra maestra, Erasmo aborda en ella los problemas de la cultura moral y la religión de una época que se encontraba compulsionada
por la lucha de la tradición medieval y los nuevos enfoques del humanismo. The Education on Children, publicada en 1530, representa el primer intento de tratamiento sistemático de las buenas maneras aplicadas, en este caso, concreta a la educación de los niños. Adagia, escrita en 1500, traducida en inglés Adagia, es el título de una colección anotada de proverbios griegos y latinos, compilada durante el Renacimiento por el humanista holandés Desiderius Erasmus Rotterdamus. Es una de las más monumentales jamás reunidas. Frases célebres. Primera, el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Lo que yo entiendo es que el que se acepta tal y como es, se quiere tal cual es feliz consigo mismo. 2. El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Lo que yo entiendo es que existe un modelo de enseñanza muy dañado, tanto como en nuestra casa como en el mundo exterior. 3. La filosofía es una meditación de la muerte. Lo que yo entiendo es que es espiritual mi cuerpo. Trata de cuando uno muere, el alma no queda libre, sino que se transforma en otro cuerpo. 4. Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Lo que yo entiendo es que la amargura es una cadena que nosotros mismos nos ponemos por cosas insignificantes, pero sonreírle al mundo todo el tiempo es una expresión fingida para no enfrentar nuestros problemas interiores y exteriores. Quinta, una buena gran parte del arte del bien hablar consiste en saber mentir con gracia. Lo que yo entiendo es que el poder del convencimiento es la habilidad de manipular a una persona. Sexta, la verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno. Lo que yo entiendo es que cuando una amistad es genuina, está construida desde la confianza, no tienes que cubrir con palabras el silencio. Séptima, la felicidad consiste principalmente en conformarse con la suerte, es querer ser lo que uno es. Lo que yo entiendo es que siempre hay que seguir los sueños. Malas personas siempre estarán. Mejor ignorar y continuar, porque si las aceptas, nunca encontrarás la felicidad.